en el tema de interfaces. Vamos a definirlo muy brevemente. Una interfaz, para que no se metan en tantos problemas, una interfaz es un archivo. Un archivo que únicamente va a contener constantes y métodos abstractos. Es lo único que es una interfaz. Se dice que es una clase abstracta llevada al límite. ¿Por qué? Las clases abstractas pues tenían métodos abstractos, pero tenía más cosas. Nada más va a tener puros métodos abstractos. Nada más métodos abstractos, no hay nada más. A lo mucho van a tener constantes que van a poder utilizar. ¿Qué ganan con tener este tipo de archivos? Digamos que van a tener un protocolo. Cada una de las clases que van a implementar estas interfaces, pues se van a comportar igual. Como están siguiendo el mismo formato, todas las clases van a hacer lo mismo. O sea, van a realizar las mismas acciones. Obviamente, cada quien va a implementar la manera como lo va a hacer, pero en realidad todos van a seguir como la misma receta. ¿Sí? ¿Dudas? Esa es una interfaz, nada más. Un archivo donde van a tener funcionalidad de las clases. Es todo. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto todo esto. Vamos a intentar comprobar las afirmaciones que vienen en las diapositivas. Dice una interfaz no tiene constructores. Vamos a demostrar que esto es cierto. Dice que una interfaz no es instanciable, también lo tenemos que demostrar. Lo vamos a hacer con dos ejemplos. Ya saben, uno muy sencillo, nada más donde son puros print, y otro donde ya tendríamos que hacer algún tipo de operaciones. Entonces, también tenemos que demostrar que todos los métodos son abstractos. Hola, chicos. Entonces, se van turnando, ¿no? Con Rodrigo y con Cristian. Ahora a Cristian le tocó descansar, ya lo vi ahí en Zoom. A ti. Y bueno, entonces también hay que demostrar que todos los métodos de la interfaz van a ser públicos, abstractos. Las constantes vamos a definir que son públicas, finales y estáticas. Todo eso lo vamos a demostrar ahorita con dos ejemplos. Ya les dije, uno muy sencillo y otro un poquito más complicado. Entonces, habíamos visto en StarUML cómo poner una interfaz. En esto nos quedamos. Es que este apuntador está muy feo. Vean. Entonces, voy a ir haciendo una interfaz. Ustedes váyanme siguiendo y ahorita lo implementamos en código. Ya saben, la primera es muy sencilla y ahorita vamos a hacer una que en realidad cueste un poquito más de trabajo, obviamente pensada para el tiempo que tenemos de clase. Tampoco vamos a hacer algo que nos lleve una semana. Entonces, vamos a hacer dos cosas muy sencillas. La primera, vamos a hacer una interfaz que se llame y operación. Recuerden, el nombre de las interfaces o terminan en able, jugable, operable, comparable, o empiezan con una i, acuérdense. Entonces, cualquiera de las dos es válido. Entonces, esa es la manera en cómo poner el nombre de una interfaz. Yo les había dicho que este formato es correcto, pero no me gusta. Entonces, digamos porque se confunde con el de las interfaces gráficas. Entonces, le van a dar en format, estereotipo, y le van a dar. Caray, Luis, ¿no estás aquí? A grabar la clase. Okay. Entonces deja, no te acepto. Entonces, ponga su interfaz y le vamos a poner tres métodos abstractos. Dos. El primero se va a llamar serializar y el segundo rotar.
No los vamos a implementar, nada más un letrero por ahí, no se preocupen. De hecho, la serialización lo vamos a ver en la última semana de clases. Es a lo que quiero llegar. Ahorita todavía no saben cómo serializar un objeto. Entonces, nada más van a tener ahí unos letreros. Entonces, vamos a añadir las operaciones. Entonces, ¿qué les dije que era una interfaz? Un archivo que contiene ¿qué? Métodos abstractos. Métodos abstractos y ¿qué más? Tiene otras cositas. Constantes. Constantes, así es. Métodos abstractos y constantes. Es lo único que va a tener una interfaz. Un archivo que tiene el comportamiento de las clases. Entonces vamos a poner aquí el método abstracto, rotar y serializar. No nos van a regresar nada. Y vamos a añadirle, bueno, obviamente estos son abstractos. Ok, entonces vamos a rotar y serializar mis objetos. Y vamos a añadir dos campos. Aquí los atributos se llaman campos o se les conocen como campos. Entonces vamos a añadir dos campos. Un campo para guardar una constante con un número máximo y una constante para un número mínimo. Las constantes se ponen con mayúsculas y obviamente van a ser públicas. Aquí no va a haber principio de encapsulamiento. ¿Por qué? Porque en principio no son clases como tal. Acuérdense, solamente son archivos que van a contener el formato de otras clases. Entonces, ahí está. Ya lo puse más grande porque por ahí estaba viendo que no alcanzaron a ver. Ok, entonces tenemos dos constantes, tenemos dos métodos abstractos y vamos a crear una clase que va a implementar a esta interfaz. Vamos a llamarle, no sé, un triángulo. Ok. Y el triángulo va a tener dos atributos. Va a tener la base de tipo doble y la altura de tipo doble. Aquí, al ser una clase, pues sí lleva principio de encapsulamiento. Si lleva principio de encapsulamiento, pues debe de llevar métodos de acceso. Entonces, pónganlo rápido, por favor. Y hagan la relación de implementación. Quiero que el triángulo implemente esas operaciones. ¿Sí recuerdan cuál es la línea que los une? ¿Cuál? Realización. Realización, así es. ¿Dónde va la punta de la flecha? ¿Va para acá o para allá? ¿No se acuerdan? Va para acá. La punta de la flecha tiene que ir a la interfaz, porque estás diciendo que el triángulo implementa a las operaciones o a la interfaz de operación.
¿Alguien se va a ir a revisar hoy? ¿Sí? Va. Yo, profe. ¿Tú? ¿Y cómo? Creo que Cristian que a la 1 en tanto. Ah, ok. ¿Y ustedes van a ir ahorita? Ok, va. ¿Yo puedo ir a la 1? Sí. Profe, ¿en la tarde va a estar? Me voy a las 4. Bueno, no me voy a las 4, más bien entro a clase a las 4. Tengo otra clase. ¿Podría pasar como a las 3 más o menos? 3. Sí. O 3:30, usted dígame. 2:30, ¿te parece? Porque creo que tengo alumnos del otro grupo que me dijeron que a las 3 hoy. Bueno, voy a ver si puedo llegar a las 2:30 y pues. ¿Vale? O por lo menos cuarto para las 3 o 10 para las 3. Me tardo 10 minutos en revisar. Vale. Vale, gracias. Ok. Hola. ¿Me dieron un mensaje? No. No, yo creo que está en Zoom. Todo está en Zoom. Están desde Acapulco. No digas. ¿Ya quedó? Perfecto. Entonces, ¿ya se la mano? ¿Quién ya terminó? Ok. Muy bien. Soy Jordi. Ok. Entonces, vamos a implementarlo. Vamos a hacer muy rápido esto y ahorita para avanzar otro ejercicio. Y pues vamos a hacerlo ya en código, ya saben, estos primeros ejercicios, igual bien el primero siempre es como nuestro Hola Mundo, ¿no? Nada más son puros letreros y ya el que sigue ya le metemos algo de, pues ahí de complejidad. No mucha, pero pues. Entonces le vamos a dar New Project, Java Class y le van a poner, pues lo que quieran. No se espanten, alguien abrió la puerta de medio. ¿No les han tocado sismos, verdad, todavía aquí? Sí. ¿Ya? Desde la primera semana. ¿A poco? Ah, sí es cierto, pues ni se sintió nada. Se me asustó. Yo estaba en el W tercer piso. Me debí de haber quedado ahí, pero me bajé. Ya cuando estás en un tercer piso, ya lo que tienes que hacer es arrinconarte en algún lugar donde pues esté fuerte la estructura o abajo de una mesa, pero me ganó la emoción y me bajé. Estaba con otros profesores ahí trabajando y nos bajamos corriendo. Ok, entonces van a tener esto y vamos a hacer. ¿Por dónde empezarían? ¿Por la clase o por la interfaz? Ok. Entonces es muy sencillo. Le van a dar clic derecho, New. Y pues, obviamente, ¿dónde? Java folder, class, package, interfaz, ¿no? Interface, ¿no? Si le quieren decirlo como dice ahí. Y operación. Ok, y aquí vamos a implementar nuestra interfaz, o más bien vamos a poner nuestra interfaz. Recuerden, aquí los atributos cambian su nombre y se llaman campos. Todos los campos o atributos de una interfaz siempre van a ser públicos, estáticos y finales. Entonces,
pueden ponerlo public static final int máximo. Y le vamos a dar un valor máximo. Entonces, allí estaría un campo de una interfaz. ¿Qué significa que bueno, aquí algo bien importante. ¿Qué modificador de acceso tiene el atributo? Público. Eso rompe totalmente con ¿qué? Ok, ¿por qué creen? Pues esto no es una clase. Este es un archivo nada más donde van a tener métodos abstractos y constantes. Entonces aquí no hay principio de encapsulamiento. Van a ser públicos, estáticos. ¿Saben qué es que una variable sea estática? ¿Sí se los llegué a mencionar o no? Bueno, el valor va a ser igual para todos. Recuerden que ustedes tenían una clase persona. Y todas las personas tenían un nombre de tipo string, ¿no? Ok, si tú creabas objetos, persona 1 y persona 2, salían de este molde. Una clase es el molde de los objetos, ¿sí o no? No me den el avión, de hecho, esa venía en su examen. Este es el molde de los objetos, ¿sí o no? Entonces de aquí salen todas las personas. Entonces cada una de estas personas, ¿qué debe de tener? Un nombre. Entonces esta va a ser Juan. Y esta va a ser Juan. ¿Ok? Y si creo más objetos, cada uno de esos objetos va a tener su propio nombre. Y si tienen una edad, la clase persona tiene una edad, pues todos los objetos van a tener una edad, etcétera, etcétera. Esto se le conoce como el estado de un objeto, sus valores únicos. ¿Ok? A eso se le llaman variables de objeto. ¿Por qué variables de objeto? Pues porque cada objeto tiene sus propios valores, ¿sí o no? Si tú tienes una variable estática, no sé, voy a decir que la edad va a ser estática. Eso quiere decir que en lugar de que todos tengan su propiedad, ¿qué creen que va a pasar? ¿Y todos van a tener 25? Exacto, todos van a compartir lo mismo. Eso significa que la variable sea estática. Es una variable de clase, no es una variable de objeto. Al ser una variable de clase, todos los objetos que salgan de esa clase van a tener el mismo valor. Van a compartir la misma zona de memoria. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? No te veo muy convencido yo. ¿Sí? Ok. Eso es una variable estática. También hay métodos estáticos. Los métodos estáticos también son métodos de una clase. Ok, también solamente, o más bien sirven para todas las clases. Vamos a ver alguno un poquito más adelante. Pero ahorita las variables estáticas les quedaron claras porque las vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces las comparten todos los objetos que vayamos a crear.
Ok. Entonces, fíjense muy bien. En Zoom si alcanzan, si ven mi código, solo la presentación, no me acuerdo qué pantalla compartí, muchachos. Sí se ve el código. ¿Ahora se ve la presentación? Sí. Ok. Muy bien. Pero fíjense muy bien, todos los atributos siempre van a ser finales, siempre van a ser estáticos y siempre van a ser públicos, siempre. Siempre van a ser eso. Entonces, yo les preguntaría, si siempre van a ser iguales, siempre van a compartir lo mismo, ¿tendría caso que a todos mis atributos les ponga public, static, final, si yo ya sé que todos van a ser siempre lo mismo? ¿Cómo ven? ¿Ustedes tendría sentido o no tendría sentido para ustedes que siempre hay que poner lo mismo? ¿Tú, Jordi? Si siempre van a hacer estas tres cosas, siempre, en todas las interfaces, ¿tiene sentido que lo pongas cada vez que vas a crear un campo, un atributo de una interfaz? No, sería No. desde el principio. Entonces pueden hacer eso sin ningún problema. Solamente van a poner el tipo de dato, el identificador, que obviamente se pone en mayúsculas al ser una constante, y como es una constante, pues hay que darle un valor inicial. Esto es lo análogo de esto. Muchísimo más sencillo, ¿no? Para no estar poniendo siempre public, static, final. Siempre va a ser igual. Entonces, no tiene sentido que siempre pongas esta parte. Nada más pon esto y ya. ¿Sí? Aquí no me marca un error. Obviamente, el entorno te dice, oye, pues si siempre lo quieres poner, pues cánsate, ¿no? Ponlo las veces que quieras. Pero en realidad no es necesario. ¿Va? Es redundante si lo ponen así. Va a decir, oye, pues si yo ya sé que siempre son public, static y final. Cambien el identificador, perdón, por privado. ¿Por qué les da un error? Dice que no está permitido. ¿Qué? ¿Por qué será? Para el modificador. ¿Qué les acaba de decir? Siempre van a ser ¿qué? Públicos. Entonces ya vieron cómo sí. Entonces no tiene sentido. Si siempre van a ser públicos, ¿para qué lo pongo? Ok, entonces sus campos pueden quedar de esta manera, pero acuérdense, por eso es bien importante la teoría, acuérdense, siempre es public, static, final, para que no intenten ponerle otra cosa. Ok, vamos ahora con los métodos. Ah, muy bien, ahí ya tenemos atributos. Háganle un constructor a eso, por favor. ¿Nos va a dejar o sí? No sé. No nos deja nada más. Ok, muy bien. No los va a dejar. ¿Por qué? Acuérdense, esto es teórica. ¿Por qué no los va a dejar? Porque solo puede tener métodos abstractos. ¿Por qué qué? Solo puede tener métodos abstractos. Ajá, ¿qué más? Porque no se puede instanciar. Exacto. No puedes instanciar, no es herencia como las clases abstractas, donde tenías que crear la porción de la clase padre. Aquí no tenemos herencia, solamente tenemos comportamiento. Entonces, al no ser instanciable y no haber herencia, pues no va a haber constructores. Y lo más importante, ¿por qué no va a haber constructores? Pues porque no es una clase. ¿Sí? Ok, entonces, esa es la otra. Pues si no es una clase, ¿cómo va a tener un constructor? ¿Va? Entonces ya demostramos esta afirmación, ya demostramos la de los campos. Vamos a ver la siguiente afirmación. Dice que todos los métodos van a ser abstractos y públicos. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo pongo un método abstracto? ¿Cómo pongo el método abstracto que tienen ahí en su diagrama de clases?
¿Cómo lo escribo? Lo deben de saber porque de eso depende su tarea. ¿Cómo lo escribo? Public, ¿Mm? void, No. Así es abstracto. Abstract. Ajá. ah, sí, cierto, sí. Ahora sí, valor de retorno. Y les dije serializar. Ok. Perfecto. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si siempre solamente van a ser métodos abstractos. Voy a poner otro que no sea abstracto. Le voy a llamar, no sé, S, no sé por qué. Y vamos a intentar poner código. ¿Ok? No me deja. Ahí me debería dejar meter código. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? Porque no es una clase y solo tiene métodos Exacto. abstractos. Al tener solamente métodos abstractos, nunca me va a dejar crear una implementación. Aquí lo pongo mucho entre comillas, el nunca, porque ahora con las nuevas actualizaciones de Java ya se puede. Pero hay que hacer un truco que se llama crear un método por default. Pero digamos que en las interfaces, la esencia de las interfaces o las primeritas como estas, las que se ven teóricamente, no se pueden. Entonces, esto nunca se va a poder de manera normal. Hay que hacer algunos trucos ahí para que te deje. Y eso pues no lo vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ver que solamente me va a dejar tener métodos abstractos. Muy bien, entonces pongan el otro método abstracto, decía rotar, ¿no? Pónganlo, por favor. Entonces ya demostramos que solamente voy a tener métodos abstractos y solamente voy a tener campos que van a ser públicos, estáticos y finales. Y demostramos que no tenemos constructor. Profe, una duda. Sí, ¿También le podemos agregar el abstract en los parámetros de la clase? los parámetros. Ah, no, bueno, en public, pero podríamos poner public abstract interface. ¿Y el nombre? Oh, no le agarro la onda a la pregunta. Ahora sí, Cristian, ahora sí te fallo, no te agarro. A ver, dime. ¿Otra vez? Por ejemplo, si ponemos public abstract interface y el nombre de nuestra interfaz, y ya no podríamos el void, digo, el abstract en el método, ¿también podría ser así? Es más fácil que eso, Cristian. Fíjate, sí se puede, pero es más fácil. Si todos los métodos van a ser abstractos, que así como lo hicimos con estas, ¿tendría sentido siempre poner public abstract? No. ¿Cómo ven? No. Entonces es más sencillo, ya nada más lo pones así, void, rota. ¿Sí? Y ya te quitas lo de abstract. Si ya sabes que siempre van a ser los métodos públicos y abstractos, ya nada más lo pones así. Lo mismo que hicimos con las constantes, ¿sí? Ah, ok. Y ya te quitas de broncas de lo que me acabas de decir. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, así quedaría una interfaz. Entonces ya saben teóricamente todo lo que implica y ahora vamos a implementarla. Creen la clase triángulo con los dos atributos que les pedí, solamente constructor por omisión, y ahorita implementamos esa interfaz. Entonces, por favor, hagan la clase triángulo de su diagrama de clases y ahorita vamos a implementar esta interfaz. Profe, Hey. al no ser una clase, entonces no hace falta agregarle el Public Abstract Interface, como las clases abstractas, que sí había que ponerlas. A ver, otra vez. Que como la interfaz no es una clase
no hace falta poner el Public Abstract Interface como en las clases, a pesar de que en nuestro diagrama sí aparece el nombre como abstracto. En cursiva, sí, no es necesario. Ok, gracias, profe. Ok, entonces vayan creando triángulo y vamos a implementar esta interfaz ya para terminar este ejercicio y pasar a otro. Yo les dije que tenía triángulo, base y altura, ¿verdad? Ok, y les pedí el constructor por omisión. Ok. Me avisan cuando ya lo tengan para seguir avanzando. Profe, ¿sí puede cambiar el nombre de las clases? ¿Cómo? ¿Sí puede cambiar el nombre de las clases? Sí, en reparto. Ahí, derecho. ¿Esta no? René. Ok, ¿ya todos van aquí? ¿Sí? Vamos a implementar a la interfaz operación. ¿Cómo le hacen? En herencia solamente ponían la palabra extends. Aquí, implements. Así es. Entonces pongan en lugar de extends, implements. Y como si fuera herencia, pero ojo, no es herencia. Es parecido, pero no lo es. ¿A quién vamos a implementar? Uh-huh. Ok. Y aquí nos sale un viejo error, un viejo warning, un viejo error ya conocido. ¿Qué me dice? ¿De qué sería ese error? Ya lo conocen. Implementemos todos los métodos, hagamos la clase abstracta. Exacto, lo mismo, como tiene métodos abstractos, dice, oye, tienes de dos. O los implementas o pasas, pero te vuelves abstracto. Entonces, pues, ¿qué queremos hacer? Implementar, ¿no? Entonces, díganle que vamos a implementar. Entonces, vamos a decirle, vamos a implementar todos los métodos abstractos. Y aquí en serializar solamente pongan unos print. Les digo, ahorita nada más es para que aprendan la sintaxis y ahorita vemos otra cosilla. Serializando, no sé. Ya después les enseñaré cómo serializar objetos. Rotar. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense muy bien. Voy a volver al diagrama de clases. Y al momento de yo implementar en triángulo a operación, tengo ¿qué métodos abstractos? ¿O qué métodos abstractos tuve que definir? Rotar y serializar. Pero ¿qué más tengo aparte de los métodos? ¿Qué más adquirí? Las constantes. Constantes. Exactamente. Entonces, en el constructor por omisión, utilicen a las constantes. Al valor de base, asígnenle el máximo y al valor de altura, asígnenle el mínimo. Vamos a ver si sí le pueden pegar a las constantes. Y si las pueden agarrar de manera directa. Pues según esto sí. Ok. Pónganlo. A la base asígnenle el máximo y a la altura el mínimo, o viceversa, es lo demás. Solamente quiero ver si sí pueden acceder a las constantes. ¿Sí pudieron todos? ¿Sí? Ok. Entonces van a poder utilizar todos los métodos que están en esos archivos
y todas las constantes. Perfecto. Entonces, ya con esto vamos a terminar las últimas dos afirmaciones. Vamos a ver si son ciertas. La de que no puedo crear objetos. Entonces, vamos rápido a hacer eso. Y creen un objeto de la clase y operación. Ya saben, y operación 1, operación, como le quieran llamar al objeto. Asignación, new y operación, paréntesis, punto y coma. Y me dicen qué les da. Entonces es algo por el estilo. Ok, ¿los dejó? No, No. ¿Por qué? nos pide otra vez implementamos los métodos. Ok. ¿Por qué no los deja? Teóricamente, ya lo habíamos hablado. Puede ser que sean muy buenos desarrolladores, que sepan programar muy bien, pero si no saben este tipo de cosas, la teoría, pues, pueden tardarse ahí una semana con el mismo error y nunca se van a dar cuenta. ¿Por qué no los deja? Porque no es una clase. Exactamente. ¿Esto qué es? ¿Una llamada a quién? Al constructor. ¿Tienen constructor? No. Por obvias razones nunca los va a dejar, ¿no? Entonces, recuerden, no se puede hacer eso. Lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Exacto. Puedo utilizar polimorfismo. Y puedo utilizar a cualquier clase que implemente a mi interfaz. Y esto sí me dejó. Tengo una referencia de operación, pero de ahí no saco objetos, pero el triángulo lo implementa. Luego entonces, pues puedo hacer ese tipo de cosas. Y ahora nada más manden a llamar al método serializar y rotar, ya nada más para ver la salida. Obviamente mándenlo a hacer con esta referencia, con OP, o como le hayan llamado ustedes. Y ya con esto estaríamos terminando este ejercicio. Ok, ahí está. Entonces, eso es una interfaz, es simplemente un archivo que contiene constantes y métodos abstractos. Es un comportamiento que le vas a dar a una clase, un formato que le vas a dar a una clase. Es todo. ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver si son tan buenos. Mándenme imprimir abajo la base y la altura de ese triángulo OP. ¿Qué me tendría que dar? Pónganle punto get base, get altura. ¿Qué me tendría que dar? En base, ¿qué me tendría que dar? ¿Qué valor le dieron? 15. 15. Lo iniciaron en el constructor, acuérdense. ¿Y la altura qué les tiene que dar? ¿Cuánto vale el mínimo? 1. Entonces, si le ponen get base, get altura, me tendría que dar 1 y 15. Demuéstrenme que eso se puede. Ah, así es. A ver, vamos a contestar. Y quítale lo de pública. Y quítale lo de pública. Y enséñame tu triángulo.
Son estos. Ahí pones un letrero. No, nada más borra los códigos que te dan por default y ponle ahí bueno, imprimir, serializando y rotando. No sirven de mucho. O sea. Ajá. Ok, a eso quería llegar. ¿Los dejó o no los dejó? Ok, si son tan buenos, díganme por qué. ¿Por qué no los deja? Porque no tengo un método de acceso que me permita accesar a ese dato, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces es OP punto. Ah, caray. No tengo ni get base ni get altura. ¿Por qué? Porque están en triángulo y no. Exactamente. Porque están en triángulo. El get base y get altura están en triángulo. ¿Y mi referencia de qué tipo es? Interfaz. De operación. Entonces, en operación yo nada más voy a poder utilizar esto. Pero los getters y setters que ustedes lo deberían de tener en su diagrama van a estar en triángulo. Por eso no se puede. ¿Cómo lo soluciona? Pues bien sencillo. Cambian la referencia por triángulo. Y ya. Muy bien. Ya con esto debería de salir. Por si este error es muy común. Recuerden, si van a crear una referencia de la interfaz, solamente van a poder utilizar los métodos abstractos que están definidos ahí o las cosas que estén definidas ahí. Ok. Entonces ahí está. Ya con eso lo arreglamos. Perfecto. ¿Dudas? ¿No? Acuérdense, cuando esto les pase, cambien la referencia. Si quieren utilizar un método que solamente esté exclusivamente en la clase concreta, nada más cambien la referencia. Profe, Sí. entonces para hacer la salida usamos polimorfismo. ¿Cómo? Entonces para que ya imprimiera todo lo que hicimos usamos el polimorfismo. Si quieres utilizar los métodos abstractos, sí. Si quieres utilizar algún método concreto, nada más de triángulo o de tu clase derivada, no. ¿Va? Ok. Fíjense muy bien en el diagrama de clases. El diagrama de clases es el que les dice todo, qué tienes y qué no tienes. Por eso es vital este diagramita, a pesar de que sienten que es talacha y no tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Ok. Vamos a crear el siguiente ejercicio. Yo creo que sí lo acabamos en 40 minutos. Miren, vamos a hacer la siguiente interfaz. La interfaz se va a llamar jugable. Recuerden, pueden cambiar o pueden llamarla la interfaz como jugar o jugable, como ustedes quieran. Puede terminar en hable o que empiece en i, como ustedes quieran. Aquí yo utilicé la otra nomenclatura, le puse jugable y va a tener este formato o esta funcionalidad de esta interfaz. Todas las clases que implementen esta interfaz van a tener que iniciar, jugar y finalizar. Siempre tienen que seguir ese formato, ¿ok? Entonces, creen esa interfaz, y añádanle una constante n e inicialícenla en 5, o más bien añádanle una constante al diagrama de clases que sea n de tipo entero. ¿Ok? Me avisan cuando ya lo tengan. Entonces, todas las clases van a iniciar, van a jugar
y van a finalizar. Todas van a hacer lo mismo, van a seguir siempre esta receta. Por ahí una de las preguntas, si no me lo han hecho, no sé si los hayan pensado o no, por ahí siempre dicen, ¿y para qué me serviría una interfaz? Las interfaces les va a servir mucho para reutilizar código y lo más importante, si quieres que dos clases se comporten de una manera similar, pero no tengan herencia, no exista esa conexión de es un, pero tú quieres que se comporten de manera similar, pues ahí debes de utilizar interfaces. Si las clases heredan, pues ahí utiliza clases abstractas. Okay. Me avisan cuando tengan su interfaz para pasar a revisarla. Ya vamos a añadir el atributo. Pónganle una n de tipo entero. Ajá. Acuérdense, al ser constantes deben ir en mayúsculas. Y no hay principio de encapsulamiento, entonces son públicas. Bueno, en realidad públicas, finales y tal. Ok, ya que tengan eso, van a crear una clase que se llame volado. Vamos a jugar un volado con la computadora. A ver si le ganamos. Vamos a echar volados con la máquina. Entonces, va a tener un único atributo que va a ser un jugador. Y ahí pongan los getters and setters. El constructor por parámetros. Y obviamente los tres métodos que van a implementar. Iniciar, jugar y finalizar. Y de matemática, por ahí vamos a jugar con unas tablas de multiplicar. Vamos a ver si son buenos para las tablas de multiplicar. Aquí a veces se balconean bien feo, no saben cuánto es 5 por 3. Entonces vamos a ver cuántos aciertos tienen. Va más enfocado a un niño esto, pero a veces les falla. Quiero pensar porque están nerviosos. Entonces, vamos a crear la clase matemática que nos va a ir generando tablas de multiplicar. Nosotros tenemos que irles respondiendo. Igual a su atributo va a ser el número de aciertos para saber si ganamos o no. Y obviamente, iniciar, jugar, finalizar. Y getters and setters. ¿Sí? Todo es que aquí hace bien las cosas. Me avisan cuando ya lo tengan. ¿Ya?
No, aquí. No, aquí está bien. Sí. Ajá. Ahí no, porque nada más es una constante. Y como ya está definida, nada más la jalas. Ajá. No es lo mismo que un atributo que sí tienes que insertar. Aquí nada más la jalas. Como ya siempre está definida, que siempre va a ser un 15, nada más lo vas jalando. Ahorita lo vemos, no te preocupes. Cuidando de que no viene. Pero nos toca casi días. Pero ahora sí llega temprano. Ese día nada más que llegaste muy acelerado. Lo que te pude haber dicho era que no vieras el examen y que lo reponías con tus compañeros de las 4. Pero como llegaste y luego lo que empezaste a hacer, pues ya lo vio, ya no puedo hacer nada. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Les voy a ayudar con la interfaz y ya ustedes ahorita van a resolver. Pues, de hecho, el interesante es el método de jugar. El otro no está tanto. Yo les voy a ayudar con el más fácil de todos. Entonces, como buen profesor. Entonces, aquí le llaman, no sé, como ustedes quieran. Ok, entonces ya que tienen eso, voy a seguir por aquí mi diagrama de clases. Entonces, voy a cerrar ya este. Ya el ejercicio pasado todo quedó claro, ya lo puedo cerrar para que no me estorbe aquí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por la interfaz. Ok, vamos a empezar por la interfaz. Entonces, New Java Interface. Y le vamos a llamar jugable o pónganle y como ustedes le quieran llamar, siempre y cuando lleven la, pues la sintaxis. Ok. Entonces aquí, ahora, ¿qué le pongo? Ustedes ya son expertos en interfaces. ¿Qué pongo aquí? ¿Por qué empiezo? Vean su diagrama que acaban de hacer. Entonces, ¿qué pongo? Int n. Int n. Y obviamente al ser constante le tengo que dar un valor. Pónganle un 5. Ok, después los métodos abstractos. ¿Cómo lo pongo? Void. Iniciar. Termínala. Que es muy probable que en su examen número 2 les ponga una interfaz. Porque una clase abstracta se tardaría más. Entonces estas son más rápidas. Puede ser que les deje una interfaz. En la parte práctica, obviamente. La parte teórica sí van a tener que hablar de todo, herencia, clases abstractas, interfaces, excepciones y serialización, que son los dos temas que faltan. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Iniciar. Jugar. ¿Terminar o cómo era el otro? Finalizar. Finalizar. Ok. Muy bien, ahí está mi interfaz. Entonces, creen sus dos clases. Primero vamos a hacer a volado.
Y volado tiene un atributo. ¿Cuál es el atributo? No, ese es el otro, ¿no? Jugador. Jugador. Ok, entonces pues ya saben, lo mismo de siempre. Principio de encapsulamiento. Si hay principio de encapsulamiento, pues obviamente getters and setters. Constructor por parámetros y por omisión, vamos a crearle los dos. Ok, hasta ahí. Entonces, digamos que pues ya tenemos el bin de la clase. Cuando tienes esto es un simple bin. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Implementar a quién. Ok, ¿y cómo hago eso? Implements. Jugar. Al llegar a este punto, pues tengo que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomo? Implementar los métodos. Ok. Y les voy a indicar. Ustedes sí lo tienen bien. Ok. Perfecto. Les ayudo con el más sencillo y ya vayan pensando cómo jugarían volados con la computadora. Yo les ayudo con lo más fácil. Entonces, iniciar simplemente va a ser bienvenido. Oh, casi no pasa. Bienvenido más jugador. Ok, para finalizar, pues sería adiós, jugador. Y ahora sí viene la parte, digamos, pues más interesante. Jugador. Ahí está. Jugar. Tenemos que hacer aquí una abstracción. ¿Cómo hacen la abstracción de jugar un volado con la computadora? Hay que lanzar obviamente una moneda, hacer la abstracción de lanzar una moneda, que el usuario decida solo águila, sacar la moneda y ver si ganó o perdió. Está bien sencillo. ¿Cómo lo harían? Entonces, otra vez, lanzo la moneda, le pregunto al usuario, solo águila, destapo la moneda y le digo si ganó o perdió. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen la abstracción sobre todo de esto? Random. Exacto. Hay que hacer un número random que esté entre qué y qué. ¿Cuántas opciones tengo? 0 y 1. Dos. Exacto, un número random que esté entre 0 y 1 o 1 y 2 o 3 y 4. El chiste es de que sea binario, solamente tenga dos opciones. Entonces vamos a crear un número random que nos dé dos opciones. Dependiendo del número random, pues vamos a poder decidir si el usuario ganó o perdió. ¿Va? Háganlo. O les ayudo. Pues les doy 3 minutos y si los veo con cara de desesperación les ayudo. Ok, ahí en jugar, obviamente necesitan pedirle al usuario su decisión. Entonces, obviamente lo quiero desde el teclado. Quiero que desde el teclado el usuario pueda decidir. Lo pueden hacer con un menú chiquitito que diga 1 para sol, 2 para águila. Pero me gustaría mejor que le preguntaran qué escoge si él escribiera sol o águila. Ya lo tienes, ¿no? Bueno.
Me dicen cuando estén desesperados. Profe, pero ¿lo vamos a pedir desde ahí? ¿Sí? Ok. Quiero que el main esté lo más limpio posible, nada más que el main te diga, nada más nos va a servir para mandar a llamar a los objetos, para instanciar objetos y mandarles los mensajes. Acuérdense, los mensajes son las llamadas a los métodos. Cuando les digan qué es una llamada o un mensaje en programación orientada a objetos, pues simplemente es invocar a los métodos. Esos son los mensajes. Oh, ando bien mal, no sé. ¿Qué traigo? Ando escribiendo todo el rato. No sé. No, nada, dormí como 3 horas. Estaba trabajando. Ya les ayudé con el escáner. Yo creo que ya se les olvidó. En su tarea 5 quiero que todo sea de su teclado para que no se les olvide. Profe, ¿podemos utilizar math? Sí, claro. La deben de usar. Solamente que ustedes hagan su propia función random. Que no creo que acaben en 15 minutitos. Cuando tengan este tipo de cosas, pues sí, utilicen todo lo que está disponible. ¿Para qué? Hay un lema en Java que dice, ¿para qué reinventas la rueda? Si ya están las cosas hechas, utilícenlo. Aquí ya no soy como en la estructurada que no los dejaba utilizar más. También querían utilizar más para multiplicar n por n, para sacar un número al cuadrado, no inventes. A ver, les voy ayudando, les voy a ir platicando lo que voy haciendo, a ver si empata con lo que ustedes van también pensando. Fíjense, tengo una variable D, es mi decisión, o la entrada que me va a dar el usuario. Ahí en D voy a guardar la decisión del volado del usuario, que escoge, solo Águila. Simplemente eso voy a guardar. En M voy a tener la simulación de la moneda. Ahí voy a tener en M el 1 o el 2 o el 0 y el 1, como lo quieran ver. Aquí voy a tener el valor random en M. Después con escáner, pues solamente le pregunto al usuario que qué quiere, si águila o sol. Y obviamente su decisión en dónde la voy a guardar.
en D. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ya viene la parte como importante del ejercicio. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues crear que crear el número random y si, por ejemplo, es igual a 0 el número random es solo, es 1, es águila. Exacto. Y ya dependiendo de la selección, pues ya hay Exactamente. Entonces, viene la parte crucial que sería asignarle un valor ¿a quién? A la moneda. Vamos a ver cómo se hace eso. Y ya con eso yo creo que ustedes lo pueden terminar. Lo voy a poner entre 1 y 2, ¿va? Entonces vamos a poner lo siguiente. Y ahorita vamos a ver cómo nos va a ir regañando poco a poco el compilador. Entonces van a mandar a llamar a la función random de mar y para decir que está entre un rango lo ponen de la siguiente manera. De esta forma ustedes están diciendo que el valor va a estar entre 2 y 1. De esa manera ponen el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué? Hace unos cálculos medio extraños. Algo que les tengo que decir, aquí en computación no existen los valores aleatorios. Esos son números aleatorios. Siempre tienen un patrón. De hecho, eso es algo muy inseguro dentro de la computación. Si tú descubres ese patrón y tienes tus contraseñas con ese tipo de números, la puedes volar bien fácil. Entonces, no existe como tal la aleatoriedad. Ahí hay que hacer cosas más robustas en la seguridad para que no trabaje con esto. Porque si tú descubres el patrón que siempre va a ser, abres las contraseñas. Entonces, ahí está el random y nos marca un error, 2 errores. El primero es porque esta función me va a regresar un doble. Random siempre regresa un doble. ¿Y yo dónde lo estoy guardando? No un entero. Ese es el primer error. O más bien ese es el error. Entonces, para poder convertir este valor a un entero, hay que hacer algo que se llama cast. Miren, aquí de hecho, si se fijan, dice incompatibles los tipos de datos. Lo que puedes hacer tal vez es una conversión. A eso se le llama un cast. ¿Cómo vamos a hacer este casteo? Pues simplemente le dicen que quieren convertir esto a un int. Y ya, lo único que te dice es, ¿sabes qué? Ponle paréntesis para que quede bonito. Y ya. Entonces, sí. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer con malloc en C. Malloc. Pero malloc era es para crear memoria dinámica, ¿no? ¿O qué es Pero lo del casteo, ¿es lo mismo que esto? No, es muy diferente. Ah, ok. Ok, entonces ahora sí ya me tienen a la decisión, o más bien a la moneda, perdón. ¿Que ahora qué hacen? Esto de aquí ya les va a regresar un 2 o un 1. ¿Y ahora qué hacen? Si ya tienen una variable que siempre te va a regresar un 2 o un 1, ¿ahora qué haces? Podemos ponerle que si m es igual a 1 y d es igual a cara, ¿Ah? pues ya se selecciona la... Ganaste, ¿no? Cara. Ok. Si es igual a cara, no. Ok, va, pónganlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hay que decidir. M, que sea águila o sol. Pues así como están las opciones, sería águila, ¿no? Entonces, M sería águila. Si cae un 1, sería una águila, ¿ok? Entonces, si cae 1, si M vale 1, va a caer águila. Ok. ¿Y ahora qué hay que hacer? Como dice su compañero, si ya sabes
que cayó águila, ¿ahora qué tienen que hacer? Ya saben que cayó águila. ¿Qué hacen? A ver, otra vez. ¿Mi elección? A ver. Revisar si. Exactamente. Miren, ahorita lo único que llevamos, águila o sol. Todavía no la tiro. Sol. Y lo que hicimos ahorita fue esto. ¿Qué hay que hacer ahora? Verificar. Ok, ya saben que cayó águila. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Verificar lo que él pidió con lo que cayó. ¿Ok? ¿Cómo hacen eso? Sí. ¿Dónde tenemos a la decisión de su compañero? ¿En qué variable de todas esas? D. En D. Entonces, sí, D punto equals, ignore case, lo puede escribir en mayúsculas o en minúsculas. Si él escogió águila, entonces, ¿qué pasó? Exacto. Y si no, si cayó águila y él no escogió águila, entonces, ¿qué pasó? Perdió. Ok, ¿qué nos falta ya para terminar esta clase? El else, pero del M. Exacto, el else de la M, porque si no cayó águila, entonces ¿qué cayó? Cae sol y nada más se invierte, ¿no? Exacto. Termínenlo ya nada más, si no cayó águila, pues entonces cayó sol. Entonces, si cayó sol, ¿ahora qué tengo que verificar? Que el jugador haya elegido sol. Exactamente, que el jugador haya elegido sol. Entonces, es lo mismo, if d punto equals, ignore case, si él escogió sol. Si cayó sol y escogió sol, entonces, ¿qué pasó? Ganó. Y si no, perdió. Ok. Pues con eso terminan su clase volada. Lo probamos y les explico la otra para que la hagan y el lunes ya la traemos hecha, ya nada más la verificamos, vemos herencia. Espérense. Sí. Sí. ¿Dudas? Profe, Sí. entonces el campo de la interfaz de la N, ¿para qué es? ¿Para el número de juegos que puede jugar o...? Ah, pero es para el otro. Lo Ok. voy a utilizar en la otra clase. Para el número de juegos de la otra clase. Ok, entonces, aunque tengamos el campo, no es obligatorio utilizarlo en todas No. las... Solamente es obligatorio implementar los métodos abstractos. Eso sí, de hecho no te va a dejar ni pasar si no lo haces. Pero utilizar las constantes no es obligatorio. De hecho, vamos a utilizar esa constante en el siguiente ejercicio. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Profe, una duda. Sí. En la función random estamos considerando el 2, ¿no? Como que nos puede salir ese valor. Ajá. Y los valores de águila y sol nada más son 0 y 1, ¿no?
Le puse 1 y 2. Ya no tomen 0, pues no estoy jugando con el 0. Solamente estoy jugando con 1 y 2. Si lo quieres poner entre 0 y 1, nada más aquí va el 1 y allá va el 0. ¿Sí? Ok, vamos a probarlo ya para que les explique la siguiente clase y ustedes la hagan el fin de semana. Entonces vamos a probarlo. Creen un objeto volado y vamos a ver si podemos jugar. ¿Les faltó alguna parte del código para regresarlo? ¿O sí lo implementaron todo? ¿Sí? ¿Sí pueden jugar? ¿No? Enséñame a... ¿Sí? El constructor. A ver, para allá. Ah, no, en el principal, en jugar, tú lo llamas. Ah, los tienes en diferentes paquetes. Estos dos palabras para jugar. ¿Sí pudieron jugar o no? ¿Y le ganaron o perdieron? Ahí pueden implementar el 2 de 3, que para eso les puede servir una otra constante. Bueno, el chiste es de que se vayan dando cuenta que tienen que seguir el mismo formato. Entonces, ¿quién no pudo? Díganme. ¿Ustedes sí pudieron? ¿Los tres? ¿Por acá sí pudiste? Sí. ¿Tú por aquí se marcó un error? Dice que sí cayó ahí, pero aún así perdí. Pero yo dije ahí. ¿Ah? Ahí Pero le hiciste con... Que si metes un 1, un 2, ¿no? Ahorita lo revisamos. Ajá. Es que Bueno, pues ahorita lo revisamos. Bueno, quiero que terminen. Si quieren, para los que no pudieron, les subo este código que acabamos de hacer. ¿Les parece? Chiste es de que lo terminen. Fíjense, ahora quiero que te hagan la clase matemática. ¿Qué va a hacer la clase matemática? Van a hacer un programa que genere 5 multiplicaciones. Para eso les va a servir la constante n. Todas las multiplicaciones van a ser entre 1 y 10. Las deben de generar de manera automática. Por ejemplo, 2 por 5, 3 por 10, 5 por 4, no sé. Tienen que ir generando multiplicaciones y ustedes tienen que ir respondiendo. Y obviamente debe de llevar un contador. Si tienes buenas entre 3 y 5, es decir, más de 3 o 3, ganaste. Si tienes menos de 3, que espero que no sea el caso, perdieron. Y les tiene que decir si ganaron o perdieron. Entonces, tiene que generar multiplicaciones en la parte de jugar y les tiene que decir si ganaron o perdieron. ¿Va? Les subo este código para que lo terminen.
¿Dudas con lo que tiene que hacer el programa? ¿No? Ya les dije cómo hacer números aleatorios, ya les dije cómo hacerlo entre los rangos, ahí viene. Ya nada más jueguen con eso. Y otra cosa. Las interfaces, bueno, hay dos tipos de interfaces, las que ustedes van a crear, pero hay otras que ya están predeterminadas. De hecho, vamos a utilizar una para base de datos. Pero ahorita quiero que implementen esta. Esta está bien sencilla de hacer. Van a implementar a la interfaz Action Listener. Aquí está el código. Nada más lo único que ustedes tienen que hacer es crear la clase tiempo, implementar Action Listener. Aquí está lo que tienen que hacer. Y aquí está el principal. Ahora se los voy a subir, calma. Aquí está el principal. Lo que quiero que me digan es cuál va a ser la salida de implementar esa interfaz. Para el lunes, me tienen que decir qué les dio al implementar esta interfaz. Ya está el código. Nada más lo tienen que hacer ustedes. Nada más lo tienen que transcribir y analizar qué hace esa interfaz. ¿Ok? Aquí viene la documentación de esa interfaz. ¿Va? Muy bien, chicos, entonces lo quiero para el lunes y les dejo la tarea. Profe, ¿puede poner la otra diapositiva, por favor? Si quieren, ya les subo todas las diapositivas, ya no hay respuestas que no quiero que vean. Se las subo, ¿va? Si quieren que les suba este código, ¿verdad? Sí, por favor. Para copiarlo. Nada más que según yo no está en mi computadora. Adiós, Eric. Sí, no te pelo. Adiós. Ya ni me acuerdo cuál es, la llevo las dos. Y me las llevo y otra se las subo, ya ni sé cuál es, pero bueno, vámonos. Sí, profe. Se van a ir conmigo, ¿verdad?